Veo que algunos vinieron de vacaciones y los veo bien tostaditos. Está bueno. Esto es como las quincenas, ¿no? O las semanas que uno va entrando, uno viene más doraditos y los otros llegan con las patas blancas. Me acuerdo un hermano fue a la playa y antes de ir a tomar sol, y esto es verídico lo que le estoy contando, íbamos a jugar al tejo, se fue, se bañó y se peinó y se puso talco en los pies. Y apareció todo entalcado en la playa. Bueno, digo que usted ve hermanos que ya vienen, mire cómo está el que está al lado suyo, ¿se fue de vacaciones o no? ¿Cuántos se fueron y ya volvieron de vacaciones? A ver, levánteme la mano, qué bendición. ¿Cuántos están por ir? Bien. ¿Cuántos están en fe que se van? A algún lado se van. Padre, que tú les proveas para que se vayan, una casa, dinero, una semanita para que se vayan con la familia, para que el que cree todo es posible. Y como oro siempre, te pido, Señor, que no se vayan todos juntos. Amén. Porque si se van todos juntos... Bueno, ¿a quién le predico? Y no voy a tener que predicarle a mi suegra en los cultos de la mañana. Gloria a Dios. Ayer estuve en una iglesia acá en San Isidro, por ahí los que están en las redes sociales ven, tuvimos una iglesia en San Isidro, del pastor Sergio Marquet, que fue muchos años, estuvo trabajando al lado del pastor Claudio Freyson, y estuve ministrando ahí, fue muy lindo, en el teatro Estela Maris estuve predicando la palabra de Dios. Hay una cerveza que se llama Estela Maris, ¿no? No, ¿cómo era? Ah, Estela. ¿Estela cuánto? Maris no. Estela Quilmes no es. ¿Cómo se llama la cerveza? Ah, cómo te gusta, ¿eh? Sabes el nombre, ¿eh? Caíste como lo mejor. Bueno, estuvo bueno. Estuve ahí predicando en este teatro y fue realmente una bendición. Pero no hay como estar en casa. Siempre estar en casa es un privilegio y es estar con los hijos, con las hijas, estar en el lugar donde uno le gusta estar. Créame que estar en este lugar siempre es una bendición para mí. Yo creo que Dios me ha bendecido con la iglesia más linda de Buenos Aires. Yo soy convencido de que ustedes son la gente más linda que hay en Buenos Aires. En capital, provincia, ustedes son la mejor de lo mejor. Son lo mejor de lo mejor. Pero de corazón les digo, porque ustedes son receptivos, les gusta la palabra, son abiertos a la presencia del Señor, y eso no se encuentra en todo lugar. ¿Trajo Biblia? Vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme, hoy quiero hablarles sobre la misericordia del Señor, sobre la bondad de Dios en nuestra vida. Quiero que ustedes me acompañen por favor al capítulo 8 del libro de San Juan, al versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Podemos leer el versículo 53 del capítulo 7 y luego del 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene? San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, pero vamos a leer el versículo 53 del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Por favor, creemos en el poder de la declaración. Con sus manos en alto, diga así: Señor Jesús, necesito oír tu voz y tu palabra es verdad. Señor, utiliza a mi pastor, dale sabiduría, revelación, profecía y gracia, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Señor, que tu misericordia me abrace, que tu favor me alcance, que esta noche pueda sentir tu manto de amor, de misericordia sobre mi vida. Señor, necesito oír tu voz. Bien altas sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué pasaje tan extraordinario y tan rico de la palabra del Señor es este? Predicado muchísimo por evangelistas, por predicadores. Este pasaje tiene tanta riqueza que podemos sacar tantas verdades de él que nos va a enriquecer nuestra vida espiritual. Jesús, en este momento, y en el capítulo 7, verso 53, nos encontramos que él sube al monte, pero dice la Biblia que cada uno se fue a su casa. En realidad, al decir cada uno se fue a su casa, la esencia de este pasaje es: cada uno se fue por su camino. Pero Jesús fue al monte y estuvo en el monte de los olivos, y es el único pasaje en este libro que habla del monte de los olivos. Jesús allí iba a orar. Pasó la noche y por la mañana desciende y se va a la sinagoga, donde va a enseñar la palabra de Dios. Para que usted note el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, de lo que pasaba, era que los religiosos muchas veces se llenaban de envidia, de bronca, porque en sus catedrales, en sus sinagogas, no había nadie cuando ellos enseñaban. Pero lo cierto es que cuando Jesús entraba a una sinagoga, los espacios quedaban reducidos por la cantidad de gente que quería entrar a ese lugar, porque Jesús hacía milagros y sigue haciendo milagros. Donde Jesús está, la manifestación de su amor y de su poder, la manifestación de la misericordia de Dios está sobre las personas que vienen a Él. Ahora, cuando vemos este pasaje bíblico, Jesús está enseñando y entra en acción la religión. Y muchas veces la religión, queridos hermanos, es como aquella ayuda que quiere hacer el hombre para tratar de alcanzar el favor de Dios. La religión es el hombre tratando por medio de sus propios medios llegar a Dios a su manera. Pero el Evangelio es Jesucristo llegando a los hombres a través de un mensaje de esperanza, de buenas nuevas. Y en este pasaje de la Biblia nos encontramos con Jesús en el templo, y que el pueblo venía a Él para, por supuesto, escucharlo, aprender de lo que Dios tenía para sus vidas. Y en medio de esta religión estaban los saduceos, los fariseos. Van a traer a una mujer en el acto mismo de adulterio. Algunos dicen que los religiosos contrataron a un hombre para que se llegue a una mujer, y cuando estaban en el mismo acto sexual, en ese momento la condenan a la mujer y lo llevan a esta mujer frente a Jesús para que Jesús juzgue sobre qué debían hacer con ella. En realidad tendrían que haber llevado a esta mujer a las autoridades religiosas, pero la llevaron ante Jesús porque en realidad la religión no nos puede limpiar, la religión no nos puede cambiar. Hay muchas personas metidas en religiones, pero nunca terminan de cambiar. La religión en realidad tendría que ser sin mácula, dice el apóstol. Pero lo cierto es que la religión tendría que haber cambiado y ayudado a esta mujer
a una transformación en su vida, a dejar de ser aquella mujer adúltera, aquella mujer fácil, aquella mujer que vendía su cuerpo al mejor postor. Sin embargo, esta mujer que fue acusada, que fue sorprendida, al encontrarse con aquellos religiosos que quizás ella pensaría me tendrían que ayudar a que mi vida sea limpia, ellos se trataban de entonces de ensuciar más a esta mujer para ensuciar a Cristo que estaba inmaculado. Miren ustedes, la religión no puede limpiar a la mujer adúltera, pero la religión quiere manchar al inmaculado Jesús, aquel que está puro, que es limpio, que no tiene pecado. Muchas veces nos encontramos con personas que lo que hacen es apuntar al otro, continuamente apuntan al otro. Cuidado con esto, porque la palabra de Dios dice, con las mismas palabras que juzgamos, seremos juzgados. Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque rápidamente tratamos de juzgar o de condenar al otro. Y lo que están haciendo los religiosos es apuntar a la mujer, sin darse cuenta que hay 3 dedos que los están apuntando a ellos y un dedo que está apuntando hacia el cielo. Queridos hermanos, nos encontramos con esta mujer que está avergonzada. Está avergonzada porque está expuesta ante todos en ese templo que está repleto de gente, que está la religión de por medio, pero que la traen a ella ante Jesús. Versículo 3 de la palabra de Dios dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. La pregunta del millón es, en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí han venido a la iglesia porque alguien los trajo? Levánteme la mano, por favor. Bien alta su mano, es importante. Arriba, alguien te trajo y te dijo, vamos a la iglesia. Y usted dijo, bueno, vamos, no tengo nada que perder. Y de repente vino y escuchó un mensaje como este y usted cambió de vida. Pero también es cierto que muchas de las personas que nos han acompañado en algún momento de nuestra vida para que el Jesús de la gloria se revele a nuestra necesidad, dejaron de venir. Y el que me trajo ya no viene y me quedé yo. ¿Qué pasó con el que me trajo? Algunos siguen viniendo y otros desaparecieron. Queridos hermanos, si hay algo bueno en este pasaje bíblico, es que tanto los fariseos como los saduceos trajeron a una mujer como la presa, como el anzuelo para que Jesús diga algo incorrecto. Pero lo cierto es que los saduceos y los fariseos lo que hicieron de bueno es traer a la persona a los pies de Jesús. El propósito no era con los religiosos, el propósito era con la mujer adúltera. Quizás alguien te trajo diciéndote vamos a la iglesia porque ahí están pasando cosas y esa persona ya no está en el camino, esa persona ya no está entre nosotros, pero quedaste tú. ¿Sabe por qué? Porque el propósito no era con ellos, el propósito era contigo. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito era contigo. El propósito era conmigo. Queridos hermanos, y uno dice, ahora entiendo. El que me trajo ya no viene más. Pero Dios cumplió su propósito. Abrace a alguien, dígale, el tema es con vos. El propósito era con vos. El tema era traerte a vos. Trajeron a una mujer y esta mujer estaba sorprendida en adulterio. ¿Alguna vez pasó un momento de vergüenza? ¿Le pasó alguna vez por ahí de ir caminando y caerse y levantarse como si nada para que nadie lo vea? ¿Le pasó alguna vez? ¿O de hacer algo, está concentrado en el semáforo y está haciendo en el espejo y de repente mira y hay alguien que lo está mirando? ¿Y qué decir de otras cosas, no? Los otros días salí a correr, estaba corriendo en la plaza, iba corriendo, solito, con mi solcito. No había nadie a la tarde y yo estaba corriendo ahí un ratito ahí. Y de repente hay una baldosa que estaba sobresalida y me pego un porrazo. Di vuelta así en la tierra
y al lado, mientras donde yo estoy corriendo, hay unos hombres ya de unos 70 años jugando a la bocha, y se quedan con la bocha en la mano. Y yo me hice como el que me había caído tipo SWAT, así, ¿no? Me levanté como si nada, decía, seguí corriendo. Después me dolía hasta la uña, ¿no? Como que momentos de vergüenza que vos decís, que nadie nos vea. Momentos de vergüenza donde vos decís, que nadie se entere, pero esos momentos que te pasan. Ahora, esta mujer no era que se había caído en su pecado. Y estaba cabizbaja, seguramente con su mirada hacia el suelo, con sus pelos sobre su cara, tratando de ocultar su rostro. Pero ahí está Jesús. Por un lado, la religiosidad. Por un lado, los hombres que condenan. Por un lado, los hombres que tramaron en la clandestinidad destruir a esta mujer, a esa mujer que yo no sé por qué, pero vendía su cuerpo. Hay personas que me ha tocado ministrar en la vida donde uno escucha cada historia. Personas donde se han golpeado puertas de trabajo y no lo han hallado, y de repente por cuestiones de la vida, sin conocer por supuesto a Cristo, se dieron a ese tipo de cosas. Vender su cuerpo, al fin y al cabo, no son de nadie. Y todo era una estrategia religiosa, que lo que no importaba en sí la mujer, lo que importaba era lo que iban a hacer con Jesús. Cuando escuchamos esta palabra, pensamos en la misericordia de Dios, que es grande. Pensamos en esa mujer que Dios la perdonó de tantos pecados, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Miramos a esa mujer y de repente vemos el gran amor de Dios hacia esa persona, pero detrás de eso hay una estrategia, una trama muy diabólica, una trama oscura, que estos hombres habían premeditado. Presta atención aquí para tener en cuenta y para que usted sepa mucho más allá de lo que este pasaje nos dice. La palabra de Dios nos enseña entonces esa trama de la mujer traída frente a Jesús y le preguntan al Señor, ¿qué van a hacer con ella? Había un cuestionamiento ahí religioso. Primero y principal debemos saber que Israel era subyugada por el Imperio Romano. Por ende tenían libertad de culto, tenían libertad religiosa, les permitían adorar a su Dios, hacer sus servicios y demás, pero no tenían autoridad sobre la vida, menos de los romanos y menos sobre sus compatriotas, que estaban subyugados bajo el Imperio Romano. De allí, si usted recuerda, cuando lo van a llevar a la cruz, a Jesús, ellos buscan testigos falsos, quieren condenarlo, pero necesitan el aval del Imperio Romano. Por eso van a Pilato, a Herodes, buscan al César. De una u otra manera, ellos necesitan el aval de alguien que en el imperio les dé la vía libre para poder matar a Jesús. Así que no podían hacerlo si el imperio no se los permitía. De allí es que van con la mujer que está sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en ese momento, en ese instante, le preguntan a Jesús qué pueden hacer con ella, porque hay una ley, y es cierto, la ley de Moisés, donde Moisés dice que hay que apedrear, la ley mosaica, hay que apedrear a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La palabra de Dios en el versículo 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense ustedes cómo es la religión, cómo son las personas. Aquí en este capítulo y en este pasaje le dicen maestro, pero capítulos anteriores le dicen farsante. ¿Nunca te pasó de encontrarte con personas que hoy sos el máximo, sos lo más, sos un winner, sos el número 10, sos el capo tuticapi, y mañana sos lo peor de lo peor? ¿Te encontraste con personas que hoy te quieren y mañana te odian?
Te encontraste con personas que hoy te abrazan y mañana te apuñalan. Bueno, esta gente le dice maestro cuando anteriormente le habían dicho farsante. Son los mismos. Pero ahora le dicen, la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Preste atención aquí. Como el Imperio Romano manejaba a esta colonia, como los tenían subyugados, hay una pregunta capciosa aquí. La primera es, si Jesús dice, tienen razón, habría que apedrearla, porque la ley mosaica dice que hay que apedrearla. Si hubieran matado a esa mujer, lo hubieran acusado ante el Imperio Romano de dar vía libre para que maten a una persona. La segunda es que si Jesús hubiera dicho, muchachos, por favor no la maten, usemos la misericordia, y hubiera hablado Jesús, entonces hubieran dicho que Jesús no cumplía la ley mosaica. Y en ese momento nos encontramos con un pasaje bíblico extraordinario, donde ellos le dicen esto a Jesús, tentándole para poder acusarle. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En otras palabras, Jesús hace silencio ante la presión de la gente. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien nos presiona? ¿Cómo somos nosotros ante la presión de la vida diaria? ¿Cómo somos